Peso llega a Canadá en el 2005, peruana de nacimiento y graduada como economista. Inicia su carrera laboral en fiscalidad en el 2007, en una prestigiosa firma contable de la Riviera Sur de Montreal. Cautivada por el mundo de la fiscalidad, decide orientar a ese campo su carrera profesional y comienza sus estudios de maestría en fiscalidad en el 2008. Con esta experiencia, en el 2010 funda RP Impotax, compañía que desde entonces da atención fiscal y financiera integral a la comunidad latinoamericana, desde personal hasta grandes compañías. Luego de terminar sus estudios en gestión financiera, en el 2013 recibe la certificación de acceso a profesiones contables en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal. En 2014, Rosemary termina con éxito la maestría en fiscalidad. Y es con base a esta importante formación académica que ha adquirido una vasta experiencia en fiscalidad canadiense e internacional. Ella es Rosemary Peso. Gracias por la invitación. Estoy aquí para ayudar y aportar a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que juntar, por ejemplo, cómo y quiénes debemos declararnos? Bueno, en esto principalmente las personas que son residentes canadienses. Cuando hablo de residentes me refiero también a los ciudadanos residentes permanentes y también a los residentes temporales, que pueden ser los demandantes de asilo, los estudiantes internacionales, las personas que vienen con visa de trabajo. Entonces, pueden presentar una declaración. Es importante declarar, aparte que es una obligación tributaria que permite al gobierno de recaudar fondos para muchos servicios, para poder financiar los servicios públicos y los programas sociales para toda la población. También hay beneficios particulares a las personas independientemente. Y yo pienso que lo más importante, lo que las personas siempre están preguntando o siempre están investigando, es el beneficio a las familias, a las personas que cuando presentan una declaración tienen la posibilidad de ser admisibles a todas las ayudas y programas que brinda el gobierno, ¿no? Entonces, esto hace de que cuando una persona presenta una declaración, el gobierno puede conocer la situación financiera de cada familia, de cada persona, para poder determinar el tipo de ayuda que puedan obtener. Y dentro de esto, el más importante yo creo que es la ayuda a la educación de los niños, la ayuda de los niños. Entonces, las familias, para poder tener acceso a esta ayuda de los niños, es un monto mensual que reciben por los niños, el gobierno tiene que evaluar y saber la situación de cada familia. Ese es a nivel de las familias. Ya cuando hablamos de las personas solteras, parejas sin niños, estudiantes, también presentar una declaración les hace admisibles a otras ayudas, créditos que llamamos aquí, crédito de la TPS-TVQ, el crédito de solidaridad, que son ayudas que van de acuerdo al nivel de ingreso que tiene cada persona. Cuando hablamos de esto, tanto de las ayudas para las familias o ayudas para las personas particulares, solteras o estudiantes, nos estamos refiriendo a las ayudas a las personas y familias que tienen bajos recursos, ¿no? Para esto es importante entonces que el gobierno sepa cuál es la situación de cada uno de ellos. También podríamos hablar, ya entrando a otro tipo de personas, de contribuyentes, que son las personas que declaran un salario. Entonces, para ellos también es importante presentar la declaración, porque para explicar un poquito esto, quisiera poner un ejemplo o tener en cuenta de que cuando la persona asalariada recibe un documento para sus impuestos, por decir el T4,
esta es una copia que recibe el contribuyente, pero también el gobierno recibe una copia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando se recibe y la persona, por decir, en el año ha contribuido, ha habido retenciones de impuesto, porque hay que saber también que las retenciones de impuesto cuando no es asalariado son retenciones o son impuestos estimativos. Cuando se presenta una declaración, se prepara todo, con todos los demás componentes que incluye una declaración, no solamente el ingreso, sino también las situaciones particulares de cada uno, se va a determinar otro monto sujeto a impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Les explico un poquito. Cuando se hacen las retenciones están basadas en un ingreso, en un salario determinado al año. Sin embargo, cuando hacemos las declaraciones, estas retenciones pueden ser menores o este impuesto calculado puede ser menor, ya que cuando se pone no solamente el ingreso ganado, sino, por decir, una familia tiene niños, un crédito que es admisible, algo que va a ir a determinar que ese monto sea menor y los impuestos calculados verdaderos sean menor. ¿Qué significa? Que la persona asalariada que ha tenido una retención de un monto dado y que en la declaración puede surgir que la retención de impuestos sea menor, tiene derecho a reclamar un reembolso de estos impuestos que han sido retenidos excedentariamente, ¿no? Entonces, para reclamar estos impuestos que han sido retenidos de manera mayor proporción, tiene que presentar una declaración, si no, no lo va a poder recuperar. Ese es uno, ¿no? Aparte, hay varios factores, creo que estos son los más importantes. Sí. A nivel de pensión, quisiera también recalcar esto, a nivel de pensión para las personas que reciben pensión y que tienen un suplemento para esta pensión de la vejez, un suplemento que les ayuda a acomodar pues, un nivel de vida razonable, también tienen que presentar una declaración, no simplemente van a recibir una pensión. Si no presentan la declaración, pues no va a haber un cálculo para ese suplemento que les permite tener un poquito más de ingresos mensuales. Muchas gracias, Rosemary. Entonces, va a declarar toda persona que reciba un ingreso en Canadá. Sí. Toda persona, porque mencionabas estudiantes. Mencionabas, o sea, la gente no importa el estatus migratorio, tiene que declarar. Exactamente. A eso yo en un primer momento dije de una manera pues general. Si queremos tomar un aspecto un poquito más particular, también yo diría que una persona que es no residente de Canadá también puede presentar una declaración. En este caso, son casos ya un poquito más particulares, porque de acuerdo a la ley del impuesto, las personas que son residentes de Canadá están sujetos a la imposición de sus ingresos mundiales. ¿Y qué pasa con los no residentes? ¿Por qué en ciertos aspectos pueden presentar una declaración? Ellos pueden presentar porque, de acuerdo a la ley del impuesto también, las personas que no son residentes y que hayan percibido un ingreso de origen canadiense, puede presentar una declaración para poder reclamar algún impuesto de más o excedentario que haya podido ser retenido. Para entender esto, un ejemplo claro, ¿no? Existen no residentes que tienen ingresos de salario como no residentes, de dividendos, de intereses bancarios e inclusive de ingresos de alquiler. ¿Por qué? Porque hay muchos residentes que tienen propiedades en Canadá y que lo han dejado alquilado y reciben un ingreso de esos alquileres. Por ley, estos ingresos, como son no residentes, tienen que estar sujetos a una retención de impuesto de un 25% como no residente. Sin embargo, la persona puede hacer una elección y decir
que no le retengan ese 25% del ingreso bruto, que es lo normal, sino que sea del ingreso neto. O sea, es decir, si un ingreso bruto es de $2,000 al mes, pero después de sus gastos es 1.500, lógicamente que el ingreso taxable sería menor y pagaría menor impuesto. Para esto también es necesario que presente una declaración para poder recuperar esos impuestos que ha pagado de más, ¿no? Eso es en el caso de las personas no residentes. Muchas veces es una problemática, yo lo entiendo, y una confusión, porque he tenido muchas llamadas de estudiantes internacionales que a veces venían con 2 años que no han declarado, 3 años que no han declarado, y yo les preguntaba, pero ¿por qué no presentar una declaración en el momento? Porque es importante saber que desde el momento que uno llega a Canadá, tiene que presentar la declaración el año que llega. Es decir, llegó en agosto 2020, quiere decir que tiene que presentar una declaración del año 2020. Entonces, ¿qué me decían? Es que les habían informado o se habían leído por ahí que no era necesario, que no es importante porque ellos no tienen ninguna obligación con Canadá. Esto es relativo, esto de las obligaciones es relativo y depende también de los proyectos de cada persona. Por lo general, y con mi experiencia y todos los testimonios que he recibido de las personas, es que ellos vienen como estudiantes internacionales, pero al final tienen una intención de permanecer, de poder encontrar después de sus estudios un trabajo aquí en Canadá. Entonces, es importante para esto plasmar o fijar una fecha a nivel de los impuestos, porque lógicamente aquí a nivel de aduanas se sabe qué fecha ingresó a Canadá, pero a nivel de los impuestos también hay que fijar una fecha para que a partir de esa fecha puedan contarse o pueda acumularse el tiempo para que ellos puedan ser admisibles también a las mismas subvenciones y ayudas que el gobierno ofrece a los residentes permanentes. Esta gente que está en proceso de solicitar asilo, refugio, ¿esta gente declara? Por supuesto, por supuesto. El hecho de que está en un proceso y de que no haya sido todavía aceptado el proceso, pero está viviendo en Canadá. Por eso es que al inicio dije los residentes canadienses. Y la palabra residente es larga. No solamente se refiere a que son los ciudadanos o los residentes permanentes. Los residentes también son los demandantes de refugio. A veces piensan que una persona con demanda de refugio no tiene derecho a nada. Sin embargo, sí, tiene derecho, no con las mismas condiciones que con un residente permanente, sino un poco más limitado. Quiere decir que su estadía tiene que estar demostrada aquí para tener derecho a estas subvenciones, a estas ayudas, por un periodo de 18 meses. Y de alguna manera, diciéndolo coloquialmente, con todo lo que nos has explicado, Rosemary, es una manera de existir en este país, ¿no? El que tú declaras, existes, tienes un nombre, estás presente, es una manera de figurar. Exacto. No, y además, como decirlo coloquialmente, todos somos un numerito, ¿no? Ponen un número o nuestro número de seguro social y sale toda tu vida. El testimonio o el ejemplo mucho más claro es cuando estaba hablando del documento de impuestos, ¿no? Que recibes una persona que trabaja recibe un T4 y el gobierno también ya lo tiene. Pero como Canadá tiene un sistema tributario de autocotización, ¿qué quiere decir autocotización? Que cada persona voluntariamente presenta su declaración de ingresos, ¿no? Y de acuerdo a eso, el gobierno va a comparar así, ¿verdad? Si todo está bien, todo está ok, la cotización perfecta. ¿Qué pasa cuando no declara? El gobierno ya lo sabe. Sí. Entonces, va a producir un aviso de cotización arbitrario
Es decir, sin tomar en cuenta la situación de cada uno, si tiene niños, si ha pagado guarderías, si ha pagado medicinas, si tiene un seguro privado, o sea, sin tomar en cuenta ninguno de esos, va a aplicar el impuesto directamente sobre el ingreso que ha recibido en el año, que puede ser menos si la persona presenta su declaración. Y luego vienen multas, ¿cierto? Y bueno, sí, exactamente, hablando de las penalidades y las multas, sí, a pesar de eso, la persona no presenta su declaración, pero también sabe que cuando presentando una declaración va a tener un impuesto que pagar y no lo hace, entonces la situación se agudiza un poco más, porque no solamente no va a tener acceso a todas las subvenciones que da el gobierno, sino también va a tener que pagar penalidades. Uno, por no presentar la declaración, que puede ser de $25 por día, llegando a un monto de $2.500, la penalidad por solo no presentar. Otro, una penalidad también o una multa por un saldo que ha tenido que pagar y no lo pagó en su momento. Eso es un 5% del saldo que tiene que pagar. Y también a esto se adiciona un 1% por cada mes que no paga. Y además se juntan pues los intereses por todo el mundo. Algo que nos decía Rosemary fuera de cámara es, yo no soy quien le va a prometer, no me voy a vender diciendo, venga, le hago su declaración para que le regresen impuestos. No es así, ¿no, Rosemary? ¿Por qué no les dices a cámara esa parte? O sea, quien ofrece eso, no confiemos. No, realmente no es un servicio que se brinda a la comunidad, no es algo más que estar pensando solamente en los números. Es un compromiso con todos nosotros, con toda nuestra comunidad latina, y eso me vino pues a la mente desde los inicios en que cuando empezaba a hacer los voluntariados, ayudando a las personas a presentar sus declaraciones o ayudándolos también en sus entrevistas con la ayuda social. Y me daba cuenta que a medida que pasaban los años la gente también ha ido progresando, y por qué no brindarles un servicio no solamente de declaraciones de impuestos, porque eso es una parte, sino también un servicio personalizado en el cual se les acompaña en el día a día, y un servicio profesional, que es lo que más me interesaba brindar, ¿no? Y es lo que es nuestra razón de ser, para que la gente se sienta pues segura, tranquila de que todo va a estar con regla, y además utilizando las diferentes leyes y las disposiciones del gobierno, hacer que todo eso vaya a su favor, sin tener ningún problema. Así es. Oye, Gaby, qué importante lo que acaba de mencionar también Rosemary, que ella empezó también haciendo un voluntariado. Qué importante, porque eso es muy justificable, muy válido aquí en este país, que también es una adquisición de experiencia, pero ese es otro tema. Eso ya lo vamos a hablar, pero ahí es como todo el tiempo está en la comunidad. Rosemary trabaja no solo para la comunidad, pero le importa la atención a la comunidad, y a eso le invitamos a seguir pendiente de las cápsulas que vamos a estarle compartiendo. No solamente vamos a comprometer, no solamente en tiempos de impuestos, Talía, porque su asesoría hacia empresas va a ser siempre importante. Sí. Entonces, ahí está la primera información. Por favor, convénzanos a todo el que esté alrededor de usted. Es tiempo de impuestos y hay que cumplir, Talía. Así es. Así es. Muchas gracias, Rosemary, por estar con nosotros. Es la primera de muchas. Vamos a seguir. Te queremos invitar a una próxima cápsula que sea cómo preparar nuestra declaración y desde dónde preparar. Estése pendiente, porque vamos a hablar de la famosa PCU. ¿Cómo la declaro? ¿Qué no debo hacer? ¿En qué me puedo equivocar? Ese es algo que nos gustaría que nos explicaras. Bien, y esto otra cosa importante es como lo que preguntabas tú, Talía, del trabajo en casa, ¿no? Sí, así es. ¿No? Entonces, no se lo pierdan.